verdades detrás de las religiones hay, pero hallar al verdadero Dios viviente es otra cuestión. Por ejemplo, tenemos la obra de Stab Apple, donde explica muy bien, con imágenes clarísimas, la correlación original entre letras hebreas y los arquetipos que hallamos en los tagots más antiguos, ¿no? Un buen ejercicio, por ejemplo, es tratar de hallar las letras hebreas en orden, siguiendo los arquetipos del tagot. Es muy entretenido, la verdad, y desde luego el ingenio que tuvieron fue alucinante. De hecho, el tagot fue codificado porque tanto cabalistas judíos como sufíes, como cristianos místicos fueron perseguidos, curiosamente, por la iglesia que representaba a Cristo, ¿no? Aunque en realidad no lo representaba más bien al anticristo. Por eso en el Vaticano hay un obelisco que es el símbolo principal de Lucifer, el Adán caído, que es también el loco. La vía del tagot es el camino de la vida. Desgraciadamente, pues muchos de estos arquetipos fueron modificados y pervertidos en tagots posteriores, como por ejemplo el Rider White del siglo XX. Como he dicho, nosotros traemos 6 senderos. 3 los compartimos con todas las personas y otros 3 son personales. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Seguramente los que seguís el canal asiduamente habréis visto un cambio de paisaje, y no es que se haya secado el de Galicia, sino que simplemente pues, me he desplazado a Madrid por cuestiones familiares unos días y me vine al lugar donde inicié el proyecto en armonía hace un poco más de 7 años, casi 8, para recordar viejos tiempos y también para grabar algo especial. Voy a hacer un recorrido. Me olvidé lamentablemente del micrófono, así que seguramente haya un poco de distorsión por el viento, como en los viejos tiempos. Pero bueno, procuraré hablar cerca de la cámara mientras camino, como en los viejos tiempos. Seguramente algunos recordaréis que me gustaba pues caminar por estas zonas y hablar mientras exploraba rincones y pues meditaba sobre pues, las plantas, los árboles, la estructura del cosmos, el árbol de la vida. Y bueno, hoy me voy a adentrar en un tema que ya he tocado en un canal paralelo, que es Vital en Armonía. Ahí tenéis algunas publicaciones, tanto de fragmentos de cursos como resúmenes que hice que pueden ser de interés para ciertas personas a nivel práctico. Y es que el otro día me preguntaron acerca del tagot, sobre todo el tarot evolutivo. Así que me gustaría pues, dar unas pinceladas, matices que no comenté en este canal y en otro, en el Vital en Armonía, porque hay una cuestión interesante del tagot que ahora mismo está renaciendo, se están descubriendo matices nuevos, cosas nuevas que tienen que ver con la cábala hebrea codificada en el tagot y también pues, la estructura de una enseñanza muy antigua. De hecho, tagot significa vía o camino. ¿Camino de qué? Pues de crecimiento interior. Por tanto, no hablamos del tagot predictivo que utilizan pues, las pitonisas o mujeres que se dedican, digamos, a tratar de adivinar lo que le va a pasar a una persona. El verdadero tagot no tiene nada que ver con eso. Eso más bien es una estafa para sacar dinero porque hay muchos futuros y no se puede determinar lo que va a pasar. Pero sí que podemos conocernos en profundidad examinando los arquetipos, tanto arcanos mayores como menores. Y en este vídeo sobre todo voy a examinar los mayores, como ya hice en el canal Vital en Armonía, pero desde otra perspectiva. Así que bueno, si me acompañáis, vamos a caminar como hacíamos antaño. De nuevo, disculpad que me haya olvidado el micrófono. Todo tiene una razón. El viento también nos habla, porque es un símbolo de la inspiración. Y ahora que hace calor, pues, se agradece a estas horas de la tarde. Bueno, está no todavía poniéndose el sol, pero sí que se va a poner en un rato. Y bueno, como os iba diciendo, respondiendo ciertas preguntas que me han hecho acerca del tagot evolutivo, se puede utilizar
lo que es la baraja del Tarot, tanto los arcanos mayores como los menores, para conocernos a nosotros mismos, porque tienen una lógica que fue codificada no al azar, sino por cabalistas de las tres corrientes principales que generaron pues, tres religiones en el mundo popular, pero evidentemente la vertiente mística de las tres, que eran pues la cábala hebraica, el misticismo cristiano muy relacionado con la cábala hebraica, y también el misticismo que se ligó al Islam, lo que llaman sufismo, que al principio pues, no era parte del Islam, pero que luego, para digamos armonizar a las gentes, se mezcló con el Islam. Pues estas tres corrientes se mezclaron. En España hubo una escuela muy famosa, que era la Escuela de Toledo, y en esa escuela pues estudiaban tanto judíos como cristianos, como musulmanes, místicos, y no había ningún conflicto entre ellos. Se entendían porque comprendían que Dios es uno, el uno del cual parte la verdadera inteligencia. Emana la luz del cosmos, y como decía Yeshua, vosotros sois la luz del cosmos, en Mateo 5:14, ¿no? Esa luz del cosmos, evidentemente es luz sobre luz, como se decía en las tradiciones místicas del Islam. Y esa luz es espíritu. Pero el espíritu se encarna y se hace materia. Se condensa, igual que el vapor se condensa formando el agua se solidifica formando hielo. Por tanto, espíritu y materia son uno. Y bien, esto es la clave para entender el Tarot, la vía de transformación. Porque iniciamos el camino con el llamado loco, que representa ese espíritu que sale de la fuente para un aprendizaje, un bagaje, una adquisición de experiencia que no existe en los mundos sin forma. Entonces, al principio, la luz que se aleja, por así decirlo, que se densifica debido a ese movimiento evolutivo, pues llega un momento en que, si bien no pierde de vista el origen divino, sí que comienza a experimentar sombras y por tanto puede realizar locuras, que es lo que les ocurrió a los primeros Adanes, ¿no? Adán era un alma colectiva que de alguna manera se formó con ese soplo divino que venía de la emanación divina, como se dice en la Cábala, y ese Adán, pues de alguna manera llegó a encarnarse en los mundos densos para rectificar, para elevar el mundo, porque se había roto, se había caído. Ciertos arquitectos o ángeles caídos, que podemos decir, hicieron un mundo roto. De esto se habla en Proverbios 9, ¿no? Salomón dice que Sofía, la sabiduría de la serpiente, de Ophis, serpiente en griego, construyó su propia casa, levantó sus 7 pilares, puso su mesa de sacrificios, mezcló sus vinos, es decir, sus genéticas, y mató sus víctimas. Porque digamos que utilizó a los seres vivos para sus propios fines, sin tener en cuenta el amor divino verdadero, que no se basa en la manipulación, ni en crear mundos para experimentar, ni en engañar, ni en aprovecharse de otros seres, porque eso es un sistema piramidal. En cambio, el árbol de la vida es holárquico, no es jerárquico. No hay pirámides, sino que hay totalidades, completudes. Pero, digamos que la fuente divina permitió que esa expresión de la luz que estaba experimentando conociese por sí misma lo que es entrar en esos mundos densos que ya estaban caídos. De hecho, esos mundos densos fueron hechos por una luz caída que ya pues, había estado en ciertos arquitectos, como decíamos. Esto en la Cábala se conoce como los mundos o el mundo de los puntos, Olam Anekudim, que como ya he explicado en otras ocasiones, posiblemente tenga que ver con lo que nosotros llamamos mundo cuántico. Cuántas son paquetes de energía, donde la luz está rota. Por eso en el mundo divino verdadero no hay cuanta, no hay mundo cuántico. Lo que hay es pura luz, sin ruptura.
Pero cuando entramos ya en los mundos caídos, de alguna manera, pues estamos con sombras. Ahí veis la mía, o la de mi cuerpo, la de mi merkaba carnal, proyectado por el sol, que como sabéis, pues absorbe energía y también emana energía, siendo un recordatorio de ese origen divino, donde la luz es intensa. Y bien, nosotros tenemos un aspecto de esa luz que cuando se encarna en la materia, cuando viene a formarse, experimentar estos mundos carnales, genera una psique. Esa psique tiene que ver con lo que llaman el reflejo del sol. Igual que el sol se refleja en la luna y la luna no tiene luz en sí misma, pues nuestra psique, nuestro alma más carnal, de alguna manera está reflejando la luz de la conciencia. Pero esta luz de la conciencia, como he dicho, está distorsionada, está fragmentada, por tanto tiene que completarse, tiene que hallar su completud perdida para experimentar la holarquía y salir de la jerarquía, donde los grandes se comen a los pequeños, donde pues, el fuerte domina al débil, etc. Por tanto, ese loco es nuestro espíritu, que ya tiene pues un recorrido. El Adán encarnado se fragmentó en muchas almas con esa encarnación colectiva, pero esencialmente es uno, porque la luz es una. Así que ese loco, en cierto sentido, somos todos experimentando este mundo. Eso es el símbolo de la carta 21 del mundo, ¿no? Donde veis a una mujer que está desnuda con una orla, porque es el alma protegida, es el alma liberada. Ese sería, por así decirlo, el final del proceso y el inicio de otro. Porque el espíritu del loco viene a encarnarse en el mundo, pero trasciende el mundo. No temáis, yo he trascendido el mundo, dijo el maestro Yeshua. Otros maestros dieron el mismo mensaje, pero con otra vía. La vía que se propone en el Tagó es el camino de la vida, de venir aquí, a este mundo de sombras, roto, y experimentarlo en todas sus dimensiones. Esto, como diría Gurdjieff, es un cuarto camino, no tiene nada que ver con el camino del monje que se retira a orar a un monasterio, aunque bueno, hay personas que después de mucha experiencia en la vida se retiran a un monasterio y eso es perfectamente legítimo porque ya tienen esa vivencia de la vida. Pero los jóvenes que se meten a un monasterio a experimentar, digamos, la vida monacal, en realidad no pueden evolucionar, porque lo que están haciendo es huir de sí mismos y del mundo. Igual les pasa a los yogis que se retiran a una cueva. Muchos de ellos pues, pueden tirarse vidas, volviendo, como algunos han manifestado, ¿no? Los monjes siguen la vía emocional de la devoción. Los yogis, bueno, tratan de alcanzar o bien el autoconocimiento, como en el Jnana Yoga, o desarrollan el poder de la mente, como en el Raja Yoga. Y luego estarían los que dominan el cuerpo, a los cuales se les llama fakires, pero también hay otras líneas, otras tradiciones donde bueno, se utiliza mucho el dominio del cuerpo y reciben otros nombres, ¿no? Pues bien, todos estos caminos exigen retirarse del mundo, pero hay uno que es exactamente ese del que hablamos y del que habla el Tagó. La vía del Tagó es el camino de la vida. De alguna manera, Siddhartha Gautama, llamado el Buda o el despierto, habló del término medio, del camino medio. La virtud reside en el término medio, decía Aristóteles. Por tanto, no es ni lo que hacen los monjes de retirarse, pero tampoco perderse en el caos de la ciudad o en el caos de los trabajos convencionales. Hay que saber disfrutar también de todo esto. Y como digo, pues el loco lo experimenta todo, por eso está un poco zumbado. Todos de alguna manera participamos de ese loco. Y a veces pues cometemos locuras, ¿no?
Por eso es muy importante comprender eso, ya que muchas veces nos juzgamos demasiado intensamente, creemos que tenemos que ser absolutamente perfectos, cuando en realidad uno de los mensajes del Tagó es que tienes que abrazar la imperfección, venir aquí a la materia y experimentar todos sus pasos. Por eso hay, digamos, un despliegue de 21 cartas que siguen al loco. De esto hablé en parte en el canal Vital en Armonía, resumiendo los senderos, porque, bueno, como ya he dicho, nosotros traemos 3 senderos que compartimos. Todos serían el sendero del loco, el del mago Bateler y luego el de la pontífice, la que establece puentes. Todos compartimos esos senderos o esos arquetipos. Luego traemos un sendero de transformación que, como ya dije en el canal Vital en Armonía, lo calculáis sumando todos los dígitos de vuestra fecha de nacimiento, uno por uno. Si os sale un número que sobrepasa 21, por ejemplo 22, 23, 24, 25, lo reducís y os quedáis con el número que salga. Si sale 22, lo reducís a 4. Por tanto, vuestro sendero de transformación sería el sendero del emperador. Pero bueno, vayamos paso por paso. Voy a tratar de resumirlos. Como digo, en el canal Vital en Armonía tenéis más información, aunque aquí daré pues pinceladas, ya que han pasado pues bastantes años desde que grabé esos vídeos. He tenido muchas consultas privadas, tengo mucha más experiencia y bueno, pues puedo dar otros matices. El loco comienza desarrollándose con el mago, que si os dais cuenta pues es una figura que está ahí enfrente de una mesa con muchas cosas a su disposición, porque tiene que ver con esa mente creativa con la cual tenemos que pues, abrirnos camino en esa vía, en ese Tagó del mundo, hallando pues nuestro sendero vital. En cada persona tiene diferentes matices, cada uno tenemos un bagaje diferente, porque en las líneas del tiempo adquirimos diversas experiencias, diversos condicionamientos, todos ellos se influencian mutuamente. Incluso en la física cuántica se dice que vivimos varias existencias paralelas. Y en la cábala también se dice que hay pues, vidas simultáneas de un mismo alma. Y el mago es el que aprende de alguna manera pues, a discernir el momento presente, lo que tiene a la mano, para pues, fabricarse sus propios mocasines y poder también utilizar el poder de su mente para manifestar. Por eso el mago está ligado a la carta 11, que es la fuerza. Es una carta de manifestación, una mujer sujetando las fauces de un león. Y el mago, si os fijáis, tiene la parte de abajo de las piernas cubierta, porque trabaja del ombligo para arriba, del plexo solar hacia la cabeza. Mientras que la mujer que sujeta las fauces del león trabaja del ombligo para abajo, domina su visceralidad, su emocionalidad, su sexualidad, y con eso transforma su realidad. Porque aquí la fuerza se ha invertido, esa fuerza divina que era todo amor, aquí se ha convertido en Eros. Por tanto, el mensaje que debemos aprender desde ese arquetipo del mago es que entramos en un mundo mágico lleno de inversiones, de polaridades, de sombras, de engaños. Por tanto, debemos trascender los engaños de la mente. La sombra del mago es el manipulador. De acuerdo a algunas experiencias, he visto que algunos narcisistas tienen o les sale ese sendero del mago en diversos aspectos de vida, lo cual es curioso, ¿no? No quiere decir que el mago sea narcisista, sino que puede derivar pues, en un narcisismo, que como sabéis pues tiene que ver con el engaño, la manipulación, el alimentarse de otros. Por tanto, el loco puede degenerar en los arquetipos más bajos cuando no se desarrolla. Por eso tiene que ser un mago blanco como Moshe Rabenu, Moisés,
que con la vara de Aarón pues logró trascender la magia de los sacerdotes del faraón. El faraón representa el ego, pero también las fuerzas oscuras que tratan de engañarnos, porque en este mundo tenemos que trascender ese velo de engaño que ya encontramos en la carta 2, la Suma Pontífice, la papisa, como se la llama también. El mago se prepara para manifestar lo que tiene en la mente, que es un proyecto, y para eso cruza hacia el otro lado del velo, el velo de Isis, dirían algunos, el velo lunar, porque aquí estamos condicionados por energías astrales, lunares, planetarias, terrenales, y claro, todo eso distorsiona nuestra percepción. Pero si os fijáis, la mujer de la carta tiene un libro que evidentemente en ese Tago es la Torá. Tago, Toga, están relacionados, ¿no? Torá es camino, la vía de la perfección. Pero hablamos ahora de la Torá de luz, no la Torá escrita, porque la Torá escrita está codificada. Y como se dice en la Cábala, los israelitas rechazaron la primera Torá, que estaba escrita por el dedo de Elohim, es decir, de las inteligencias de la naturaleza, que son las inteligencias que de alguna manera dan forma a este mundo. Por tanto, la vía del Tago es aprender de nuevo la vía original, la Torá de luz codificada incluso en esto que tenemos alrededor, los árboles, las plantas, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, las emociones, sentimientos, todo forma parte de esa Torá original viviente, que es a la que hace alusión en realidad la papisa, o la pontífice, mejor dicho. Pontífice es el que establece puentes a lo que no tiene límites, de donde viene pues nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser de luz no tiene límites, pero venimos a un mundo de límites para aprender a superarlos con el amor que trasciende. Eso implica comprender los secretos del Eros. El Eros es esa energía torcida que viene en realidad del amor universal y de la vida universal, pero que aquí se ha constreñido y por tanto tiene tendencias egoístas. Por eso ese libro codificado en la naturaleza y en nuestro alma y en nuestro cuerpo físico es un aprendizaje viviente que nos ayuda a trascender esos engaños del Eros. Pero aún así es difícil de manejar la energía, por eso la carta 3 tiene que ver con la emperatriz, llena de fertilidad, de energía, potencialidad de dar a luz. Si bien la carta 2 tiene que ver con la interioridad, la intuición espiritual, el estudio de la naturaleza, la carta 3 tiene que ver con dar rienda suelta de manera armoniosa a esa potencia de la vida para hacernos fértiles y para poder expresar las emociones de manera totalmente armoniosa. Lo que ocurre es que en ese sendero, por lo menos los que lo traemos de manera más intensa, pues las emociones se desbocan, porque es un sendero lleno de nerviosismo, de inestabilidad emocional. Los que recorren el sendero 3 pueden llegar a ser los perfectos maníacos depresivos o maníaco-depresivas. Por ejemplo, los que tenemos un sendero 33. El 30 tiene que ver con la comunicación y el 3 pues, con esa creatividad. A mí me ha llevado muchos años poder comunicarme de esta manera. Por eso es una maestría que he tenido que desarrollar. Allí donde yacen vuestras mayores y aparentes limitaciones, se hallan vuestras mayores virtudes también. Por tanto, la emperatriz es un arquetipo de poder sacar esa creatividad uniendo lo masculino y lo femenino. Tiene que ver con la familia también. Nosotros nos hacemos madre, como decía el maestro Yeshua. Mi madre son los que siguen la voluntad del Padre.
la unión del padre y la madre, es la clave de la feminidad en ese sendero 3. Por cierto, el verdadero feminismo es el que defiende al padre o la masculinidad y a la madre, porque son copartícipes y codeterminantes. Esto es lo que han negado los falsos feminismos, hoy en día los pseudofeminismos, donde se machaca la figura del hombre y se pervierte, cuando el hombre, digamos, tiene mucho que ver con lo invisible, o esa semilla, esa dirección, esa meta, esa protección, que luego de alguna manera va a ayudar a que pues, la madre universal, el universo, geste la luz de manera armoniosa. Por tanto, la emperatriz tiene que armonizar esas dos energías. De esa manera se puede materializar algo estable. Eso es el emperador. El emperador que constituye, digamos, una realidad donde el orden, la ley, la armonía, la providencia material, la providencia también a nivel de relaciones, pues se hace posible, porque hay una estabilidad. Pero claro, su sombra sería pues, el desorden, la falta de autoestima. Eso en los senderos sefiróticos estaría entre Jokma y Tiferet, la belleza. Por eso a veces se rompe el sentido de belleza interna, de autoestima. Y no podemos pasar por alto tampoco que esto tiene que ver con la sabiduría de las letras hebreas. Los cabalistas codificaron las cartas con dibujos que reflejan las letras hebreas en orden. Esto es importante. Pero para verlo, pues debemos ir a los tarots originales, ¿no? Seguramente ya existían hacia el siglo XIII, pero el más antiguo conservado pues es el de Visconti Sforza del siglo XV. Luego llegó el famoso Tarot de Marsella, de Jean Noblet, que también conserva los arquetipos originales. Aquí lo tenéis en pantalla. Desgraciadamente, pues muchos de estos arquetipos fueron modificados y pervertidos en tarots posteriores, como por ejemplo el Rider Waite del siglo XX. Y ello se debió sobre todo al intento de la escuela Golden Dawn del siglo XIX de correlacionar el tarot con la astrología. Luego Aleister Crowley en el siglo XX le dio otra vuelta, enredando más la cuestión. Y bueno, hicieron una especie de batiburrillo. Debido a las modificaciones de Aleister Crowley, por ejemplo, pues en el tarot Rider Waite se cambian las cartas 8 y 11. En realidad la justicia en el tarot original es la carta 8 y la carta 11 es la fuerza. Pero el tarot Rider Waite, inspirado por Aleister Crowley y compañía, pues en realidad la justicia lo ponen como el 11 y la fuerza como el 8, por razones astrológicas, aunque en realidad, pues bueno, esto es una forma de magia negra. En realidad Aleister Crowley era un mago negro y así acabó, ¿no? Hundido en las drogas y sin poder salir de la miseria. Es decir, que no entendió el tarot. Y aunque la escuela Golden Dawn del siglo XIX realizó unas correlaciones de senderos sefiróticos y letras hebreas que eran más correctas o más acertadas que las de otros ocultistas del siglo XIX, pues cometieron muchos errores que luego pues fueron repetidos. Pero bueno, gracias al estudio de investigadores más recientes, estos errores se fueron subsanando. Por ejemplo, tenemos la obra de Stab Appel, donde explica muy bien, con imágenes clarísimas, la correlación original entre letras hebreas y los arquetipos que hallamos en los tarots más antiguos, ¿no? Y es una auténtica maravilla. Yo estoy deseando pedirme un ejemplar. Un buen ejercicio, por ejemplo, es tratar de hallar las letras hebreas en orden, siguiendo los arquetipos del tarot. Es muy entretenido, la verdad, y desde luego el ingenio que tuvieron fue alucinante. Y este emperador está asociado pues a la letra cuarta, que es la Talet. La Talet es la puerta. Por tanto, el emperador es el que de alguna manera entra por la puerta estrecha, la puerta del orden, que nos lleva a la infinitud, a lo ilimitado, a la abundancia. No podemos aspirar a la grandeza si no entramos por esa puerta de humildad. Y se decía, por lo menos en lo que era la imaginería hebraica,
que el colmo de la imaginación era un camello pasando por el ojo de una aguja. Y por eso el maestro Yeshua dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un hombre apegado a sus riquezas materiales entre en el reino de Dios, en el reino divino, o en el reino de los cielos. El reino de los cielos es el Malkut de Beria. Es donde comenzamos a ser nosotros mismos, donde unimos cielo y tierra. Y podemos entrar a lo que llamaban el reino de Dios, que es el Malkut de Atzilut, el reino de la emanación. Pero para eso necesitamos desarrollarnos hasta cierto nivel. Y bueno, esto tiene que ver mucho con el emperador, porque el emperador es alguien establecido en la materia. Necesita abundancia material, economía en orden, poder ayudar a otros, pero para eso pues tiene que ser flexible, no alguien testarudo, por eso tiene un pie levantado, y sobre todo tiene que ser alguien que reconozca su belleza interna, su generosidad. Eso viene representado por Gesed, la esfera de el donar, el amar dando, que es lo que olvida la gente. La gente muchas veces quiere recibir, oran pidiendo, pero nunca dan. Y es ahí donde está el problema. Porque el mensaje de la sabiduría hebrea, por ejemplo, no es recibir de la divinidad, simplemente. Algunos dicen, no, Kabbalah significa recibir. Sí, vale, pero tú ya recibes ese amor divino para poder donarlo en este mundo. Eso es el Tagó. El camino del mundo es donarse. Sois la luz del cosmos, decía el maestro. Por tanto, ese camino de vida implica ser emperadores de nuestra propia vida, siendo providentes para los demás, pero también transmisores de conocimiento, y eso es la carta 5, el pontífice, que establece puentes. También se le conocía como hierofante, porque muestra lo sagrado. Fainestai es aparecer en griego, hieros es sagrado. Por tanto, el hierofante es alguien que comunica la sabiduría divina, dando puntos de vista elevados. Ese es uno de mis 6 senderos. Como he dicho, nosotros traemos 6 senderos. 3 los compartimos con todas las personas y otros 3 son personales. Uno de ellos se calcula con la fecha de nacimiento, los otros 2 con el nombre, utilizando las letras hebreas. Pero bueno, eso ya entra dentro de otro apartado, ¿no? Lo estuve enseñando durante un tiempo en módulos y todavía están ahí en la web, aunque ahora me estoy dedicando a enseñar más otras cosas. Pero pues es interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, traigo el sendero del hierofante y la verdad es que me encaja totalmente porque me encanta transmitir conocimiento. El hierofante es un niño que disfruta compartiendo su sabiduría de vida, jugando en el mundo, curioso, le gusta descubrir, pero también cuando pierde de vista su verdadera luz divina puede caer. Por eso también está asociado a la carta 15, que contiene el 5. Las cartas vienen en parejas, ¿no? Como ya he dicho, la del loco va asociada al mundo, la del mago va asociada a la carta 11, su pareja, ¿no? La de la pontífice o el puente de conciencia va asociada pues, al 12, porque están metidas en un velo. La emperatriz está asociada a la transformación, a la carta sin nombre. El emperador tiene como pareja pues, a la templanza. Si prestáis atención, tienen cosas en común esas cartas. Este matiz, por ejemplo, lo aprendí de Jodorowsky, que es uno de los que pusieron de moda lo que es el tarot evolutivo de autoconocimiento. Y hay muchos más matices, ¿no? Por cierto, estas piedras de aquí son restos de películas que se hicieron en los años 50. También hay vasijas y esculturas antiguas, ¿no? Pero bueno, saliendo de este paréntesis, el sumo pontífice o hierofante pues, tiene al diablo, donde podemos caer en los engaños de la materia. Nosotros nos hundimos en este mundo cuando nos olvidamos de nosotros mismos. Por eso en los senderos efiróticos, el sendero 15 va de Tiferet a Od.
Todo esto lo tenéis en el canal Vital en Armonía de manera más precisa, pero os estoy dando otras pinceladas, ¿no?, para que veáis el tema desde otra perspectiva. Y por supuesto, las parejas de las anteriores cartas, por ejemplo el sendero 12, es el que desciende de Geburah a Or, a la esfera mental. En esa esfera mental, bueno, podemos también caer en muchos engaños. Y concretamente el sendero 12 es el del colgado. La persona se siente inmovilizada, incapacitada por algo que viene de otra existencia. Es decir, son a menudo almas que han nacido ligadas a la vida de otra persona que se ha quedado enganchada en algún tipo de atadura, esclavitud. Por eso ese sendero es de inmovilidad, de no poder salir de una relación o un trabajo que esclaviza y que te roba la salud. Pueden ser muchas circunstancias. Pero la persona viene a transformarse. Por eso el siguiente sendero es el 13. En el sendero 12 hay que dejar victimismos, apegos al pasado tóxico, cortar relaciones tóxicas con nosotros mismos, con otras personas, con pasiones, y sobre todo hay que invertir lo negativo y convertirlo en positivo. Ver el aspecto positivo de lo negativo para dejar el pasado atrás. Es como liberarse de las cargas, que eso lo hacemos, como decíamos, con la transmutación del sendero 13. El 13 no es la muerte como tal, como se entiende a nivel físico, sino que es la transmutación de lo negativo en positivo. Por eso es un esqueleto que con una hoz va segando el campo. Hay que segar el campo interior. Y en ese campo interior se fraguan las verdaderas potencias del alma. Por eso hay que hacer un trabajo de transformación. El 12 evoluciona hacia el 13. Lo mismo podría decirse de las demás cartas. El Tagó hay que comprenderlo de manera evolutiva. Cada sendero viene del anterior y se dirige hacia el posterior. Es un método dinámico, precioso, uno de los mejores, muy relacionado con el árbol sefirótico, que, como ya sabéis, de manera tradicional tiene 10 esferas, pero cuando se completa tiene 13, porque el amor total se relaciona con las 13 esferas del árbol de la vida. Por eso en hebreo Ahava vale 13, Ejad, unicidad, vale 13. Algunos diréis, ¿cuáles son las 13 sefirot o esferas faltantes del árbol sefirótico? Pues el punto en medio de Keter es el propósito que tiene que crecer. Cada uno tenemos un propósito vital, un propósito inigualable, pero eso no se puede lograr sin la conciencia elevada, que es Da'at Elión, entre Jokmah y Binah, la sabiduría y la comprensión. Ese es el sendero de la suma pontífice y la emperatriz. Se confluyen, ¿no? Por tanto, están relacionados lo que es el estudio interior, del cual ya hablé, y esa fertilidad, ese dar nacimiento al verdadero alma, que representa la carta de la emperatriz. Luego la esfera total sería Ená. Ená engloba todas las 12 esferas, los 12 frutos del árbol sefirótico. Por tanto, ese sendero 12 del que he hablado tiene también que ver con dar nacimiento a los 12 frutos, porque si no florecemos no podemos salir de las esclavitudes de nuestra vida. Y el sendero 13 nos lleva a un crecimiento, florecimiento en la carta 14, que representa la templanza. La que maneja esas polaridades le crecen alas, que son las alas del alma, porque se eleva a los mundos sutiles. Ese sendero 14 que se relaciona con el emperador, es como su contraparte o su pareja. De alguna manera está representando la sublimación de la materia. Pero bueno, continuando, estando en el hierofante, carta 5, evolucionamos hacia
el arquetipo 6, que es el enamorado. El enamorado es un arquetipo de entrar en relaciones, por eso son 3 personas. No solo es una figura, sino son 3. Tenemos que relacionarnos con otros, siguiendo nuestro corazón, sin dejarnos manipular, sobre todo por, en este caso, la figura materna, aunque puede ser otra figura, ¿no?, que haga de tutora o instructora. Los caminantes del Sendero 6 deben seguir su corazón y aprender a reconocer la belleza interna. Por eso al principio son personas que sufren mucho bullying o muchos desprecios. Son personas con muchos apegos emocionales, dependencia emocional, pues a los padres o a una pareja. A menudo encuentran parejas pues que reflejan al padre que no tuvieron o a la madre que no tuvieron. Pueden tener problemas de autoestima, no se gustan al mirarse al espejo, porque es un sendero que va desde Tiferet a Binah y de Binah a Tiferet. Hay que reconocerse en la luz de la belleza interna. Tiferet es belleza. Por tanto, los que aprenden a reconocer esa armonía interior, esa bondad, esa completud, están en el camino de sanación. Y ahí es hacia donde tiene que evolucionar el hierofante. El hierofante no se puede quedar en el conocimiento libresco, religioso, dogmático, porque eso es su lado más ensombrecido. Por eso también se le llama el sacerdote. El sacerdote, como su propio nombre indica, es un cerdo grande. Por eso debemos dejar de ser sacerdotes para ser hierofantes. Sobre todo los que recorren ese sendero en concreto, de manera más intensa, como es el caso de servidor. Por eso el hierofante también tiene que abrir su corazón y expresar ese amor, hallar las verdaderas relaciones, para poder expresar su conocimiento. Como veis, hay una conexión entre esa carta 5 y esa carta 6. Luego la carta 6 también tiene mucho que ver con la carta 16. La casa Dios, no la torre como se le llama en otros Tagó, es la casa Dios, que como dice Jodorowsky, tiene que ver con la morada divina. No la casa de Dios, sino la casa Dios o la casa que es divina. Porque la morada es también un aspecto de Dios, o la parte, digamos, material del universo, es la madre. En nuestro caso, tenemos un aspecto de morada, que es el soma. En el soma vive, convive, habita vuestro Espíritu Santo, decía un apóstol. No en el sarx, no en el cuerpo físico, sino en otro cuerpo sutil, que representa, digamos, la Shekinah. Shekinah viene de Shakam, que es morar. Por tanto, la casa Dios es donde reconocemos esa divinidad femenina, encarnada, que tiene que ver con aprender a gestionar pues, nuestras energías, nuestras riquezas, a generar comunidad, ayudar a otros, tener una buena base pues, económica, de trabajo, de relaciones. Todos los senderos transversales, como el 16, el 8 y el 3, tienen que ver con generar comunidad, son muy intensos. Y en esa casa Dios también es posible caer, fracasar, porque hay que expulsar a los personajes falsos. Por eso hay 3 personajes cayendo, ¿no? Es una casa de purificación, de transformación. Y esa casa Dios también es el reino de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura, decía el maestro. ¿Cuál es esa justicia? Esa justicia tiene que ver con donarse, con dar, compartir, hallar tu don, tus dones y aprender a darles una salida en el mundo. Y como hemos dicho, esa casa Dios tiene que ver con el sendero 6, es como la pareja, porque la verdadera belleza se reconoce en esa construcción comunitaria. Luego tenemos el sendero 7, el carro, que lleva las riendas sin riendas, porque no quiere controlar, que es alguien que tiene una armadura, es decir, se protege, sabe protegerse, sabe gestionar su economía, tiene ciertas metas, pero sin caer en la ambición, cuando está armonizado en luz. Y el carro tiene que ver mucho con movilizarse, con ponerse en marcha. Es una búsqueda espiritual.
El 7 era el número de la perfección para los pitagóricos. Por tanto, el caminante 7 busca la perfección, el equilibrio. Tiene que respetar los pasos, no querer llegar antes. Si no cae, pues en el nerviosismo, la impaciencia, la ambición, sobrecargarse, el exceso de trabajo, por ejemplo. Y tiene que tener en cuenta su corazón, por eso viene del 6. Pero se dirige a la justicia, el 8. Y su carta pareja sería el 17, que es la conexión con el cosmos, con la sabiduría universal. Es la conexión con el dedo de Elohim, la Torá escrita con el dedo de Elohim, como decíamos antes. La carta 17 es de sensibilidad, de desnudez emocional, de aprender a expresar las emociones de manera silenciosa, pero clara. Por tanto, el caminante 7 tiene que hacerse sensible al mundo, tiene que desarrollar su feminidad emocional, pero también su destreza intelectual masculina, su discernimiento. Por eso es un sendero que va de Geburá a Binah. Binah es el entendimiento correcto, Geburá es la fuerza, es el juicio recto, son cualidades masculinas, el análisis, la capacidad de analizar, investigar en profundidad. Todo eso debe compatibilizarse, armonizarse con esa desnudez emocional para no caer en desarmonías. Y cuando llegamos a la carta 8, entramos en la justicia. La justicia mira de frente, porque es honesta. Sabe gestionar sus riquezas, su energía. No va de buena, no cae en el buenismo. Es tremendamente equilibrada, sabe dar cuando tiene que dar. Sabe poner límites cuando tiene que poner límites. Sabe aplicar la espada cuando tiene que aplicarla para separar, ya sea pues, una relación o poner límites a su propio mundo interior. Es un sendero de generar comunidad, expansión, crecimiento, pero en sombra puede degenerar en luchas de poder, en enjuiciamientos negativos, puede haber rupturas matrimoniales, puede haber pérdida de riqueza por exceso de ambición, etc. Por eso se relaciona mucho con la luna, que también contiene el 8. La luna es el sendero 18, lleno de magnetismo lunar que arrastra a las personas hacia las pasiones bajas. Bourdieu decía que la humanidad es alimento para la luna, cuando se dirige en piloto automático, sin conciencia y sin consciencia. Por eso las gotitas que veis ahí en la carta van hacia la luna, las absorbe. Por tanto, la justicia tiene que equilibrar el sol y la luna. De manera que en la carta siguiente, que es el ermitaño, tenemos la asociación con el sol, que es la carta 19. El sendero de la luna tiene mucho que ver con los miedos, el inconsciente, los sueños, que está regido por el magnetismo lunar. Y hay que trascender esos velos por medio de una sabiduría vital. Por eso, la siguiente carta a la justicia es el ermitaño, o el eremita, que es la 9. El 9 cierra o va a cerrar un ciclo. Hay 9 meses de gestación en general. Y ese 9 tiene que ver con un impulso hacia un nuevo nacimiento que depende de la experiencia vital. El ermitaño es el alma vieja, ese loco que ya tiene un bagaje y que está a punto de alguna manera, expresarse realmente como debe, ser una luz en el mundo. Por eso lleva el candil, sale de la cueva, deja a los murciélagos atrás. Esos murciélagos que tienen que ver con miedos, ansiedades, autoengaños. Y los murciélagos, como se decía antiguamente, no murciélagos, los murciélagos, también son ese aspecto demónico. De hecho, en la carta 15, el diablo, su acusador, tiene alas de murciélago, que son las cristalizaciones del cuerpo astral en negativo, la sombra del cuerpo astral.
Y hablando de sombras, recuerdo que en este árbol grabé el primer vídeo cuando trascendió el alma de mi progenitora biológica. Algunos lo recordaréis. Bueno, fueron momentos de intenso dolor, porque fue inesperado, ¿no?, aquel derrame que le dio. Y viendo en retrospectiva esos vídeos, se ve mucho esa sombra relacionada con lo lunar, con el ermitaño también, porque en esos momentos te vas hacia adentro, ¿no? Es muy introspectivo el duelo. Y el ermitaño tiene que pasar por lo mejor y lo peor de la vida. Los síes y los noes. Lo más positivo y también lo más doloroso. Por eso a veces el ermitaño puede incluso querer dejar de vivir. Y a algunos nos ha pasado. Hemos pasado por momentos muy difíciles. Hemos transitado a ese ermitaño, aunque no lo tengamos como sendero concreto. Pero como digo, cada uno somos el loco recorriendo los 22 senderos. La vía del Tagó, del mundo. Y todos tenemos que pasar por esas tristezas. Pero de ellas sacamos una sabiduría vital que no nos puede quitar nadie. Es parte de nuestro bagaje. Y esa es la esencia del ermitaño, el que ya tiene, digamos, un pozo de experiencia vital, que es la verdadera sabiduría. La sabiduría sin experiencia, pues no es sabiduría, es conocimiento intelectual, libresco, datos, que es básicamente lo que enseñan pues, en los colegios, en la universidad. La verdadera universidad es esto, es la vida. Y la conexión con las verdaderas enseñanzas de luz. Sobre todo las completas, porque hay unas enseñanzas incompletas de las cuales podemos sacar pues, cierta enseñanza, pero la enseñanza completa es la vida consciente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el maestro Yeshua. Y ahí en el Nuevo Testamento están contenidos los arquetipos principales. Esto lo voy a publicar en el canal Vital en Armonía, siguiendo las 12, o mejor dicho 13 lunas, porque Piscis es doble, que están codificadas en el libro de Marcos. Las había publicado en este canal, pero bueno, como no tenían muchos comentarios ni muchas visualizaciones, he decidido pasarlo al de Vital en Armonía. Si os interesa, bueno, ahí las voy a publicar porque hice unas ponencias sobre el tema. Y como digo, el ermitaño pues va pasando por estas fases de negación y afirmación y llega a una reconciliación. Pero claro, ese ermitaño pues está sumergido en la rueda del mundo. Ha aprendido a ser justo con su vida, pero viaja, se mueve. Esto es el arquetipo de la rueda. El espíritu se encarna en la materia y la materia se sublima de vuelta hacia el espíritu. El espíritu se materializa y la materia se espiritualiza. Es la sublimación alquímica. Todo esto se expresa con las alas de, por ejemplo, el arquetipo 14, la templanza, ¿no?, que va de Tiférez a Yesod. Es un sendero de conciencia. Todos los senderos centrales, la suma pontífice, la templanza y el mundo son senderos de conciencia, de integración de experiencias. Sobre todo el mundo, que es la integración total, ¿no?, la integración de las sombras y de las luces. Pero para ello, como digo, tenemos que estar inmersos en la rueda del mundo. Ese es un sendero de mucho movimiento, pero la clave es estar en el centro. De lo contrario, estamos en la periferia. La vida nos arroja, nos pone en movimiento cuando queremos estar parados y de alguna manera nos quedamos estancados, parados, cuando queremos estar en movimiento. El sendero 10 es un sendero de sanación emocional para poder hallar la quietud en el centro, recibiendo esa abundancia de Gesed, la providencia. La rueda del mundo se mueve siempre a nuestro favor cuando estamos conectados a nuestro verdadero propósito. Si no tenemos propósito, si no tenemos sentido de donación y de dirección, es imposible que podamos recibir la abundancia. Nos estancamos, nos perdemos, damos vueltas y vueltas sin parar en el laberinto del mundo. Esa es la rueda en negativo. La ansiedad. Los que recorren el sendero 10 sienten tanta ansiedad que bueno, pueden sentir que la pareja les va a traicionar o que se van a quedar sin dinero,
que necesitan tener todo bien atado y por eso incluso tienen que recurrir a tarotistas que te adivinan el futuro, ¿no? Que te dicen, uy, esta persona está pensando esto, lo otro de ti, tu amante secreto pues, te está esperando o lo que sea. Así les lavan el cerebro a las personas, porque el Tagó no es para eso. Ni muchas formas de cábala tampoco se utilizan bien. Y los que recorren el sendero 10 en sombra recurren a todo eso desesperadamente. A alguien le puede salir el sendero 10 en un lugar en concreto, no tiene por qué ser su sendero en concreto. A mí, por ejemplo, vivir en Galicia, me vibra con el sendero 10. Y como estuve alineado con el centro desde el principio, pues conocí a las personas que tenía que conocer. El universo me llevó donde me tenía que llevar. Porque también tenía cierta experiencia vital, venía de experiencia del ermitaño. Pero también manifesté, que eso es la fuerza. Tanto ya llegamos al sendero que mencionaba, que estaba conectado al mago. En la fuerza, de alguna manera, aprendemos a gestionar las emociones. En la fuerza ya no nos dejamos llevar por la ansiedad, por los miedos. Somos la mujer conectada al infinito. Por eso tiene un sombrero en forma de infinito, igual que el mago. Y con la fuerza del infinito, pues gobernamos, manifestamos aquello que tenemos que manifestar. Por ejemplo, este proyecto En Armonía comenzó hace poco más de 7 años. Se completa un ciclo que comenzó justo aquí. Aquí puse mi cámara y empecé a hablar del nombre divino, si recordáis. ¿Cuál es vuestro verdadero nombre? Así comencé. Lo pondré al final como link para que lo veáis si no lo habéis visto el vídeo ese. Y bueno, de momento me voy a despedir. Hay mucha información. Dejad vuestros comentarios, preguntas si queréis, compartid, seguid apoyando el canal. Crece lentamente, pero sigue creciendo. Hay muchas personas que están interesadas en estos temas. Y compartir es parte del sendero de la vida, de convertirse en almas que florecen. Por tanto, no os quedéis estancados, no seáis de las personas que pues, ven un vídeo y ni siquiera le dan a like. Si realmente pues, les ha gustado, hay que ser considerados. Y eso es parte también del amor. Igual que he venido compartiendo durante todos estos años sin pedir nada a cambio, pues vosotros también debéis aprender a compartir. Hay que aprender a donarse, compartirse para poder fluir y que esa abundancia que nos corresponde como hijos de la luz divina pues pueda manifestarse en nuestras vidas. Esa es la clave de la vía en el mundo. Vosotros sois la luz del cosmos y venís a iluminar el mundo que está en sombras. Esa es la enseñanza del árbol de las vidas, que tiene, como digo, 13 esferas. El 13 es la transformación, la transmutación, no es algo negativo. La esfera 13 es el amor total, que da 12 frutos. Los 12 frutos del árbol de la vida que se mencionan en el libro de la desvelación, al final del Nuevo Testamento. Pero bueno, ya son muchas claves. Repito, insisto que la sabiduría del Tagó fue codificada por sabios de las 3 tradiciones principales que tienen pues, un libro sagrado, pero que en su forma más religiosa o dogmática se queda a la superficie. De hecho, el Tagó fue codificado porque tanto cabalistas judíos como sufíes, como cristianos místicos fueron perseguidos, curiosamente, por la iglesia que representaba a Cristo, ¿no? Aunque en realidad no lo representaba más bien al anticristo. Pero pues lo han invertido todo, ¿no? Por eso en el Vaticano hay un obelisco que es el símbolo principal de Lucifer, el Adán caído, que es también el loco. Por tanto, la religión es una forma de locura que tiene que sanarse en la experiencia del mundo. Verdades detrás de las religiones hay, pero hallar al verdadero Dios viviente es otra cuestión. Y con esto lo voy a dejar. Así que continuamos encarnando ese espíritu divino para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.